Buenos días, bienvenidos a este video tutorial en el cual presentaremos y abordaremos la gestión de proyectos de software. Es decir, veremos el paso a paso y el contenido para hacer una gestión y una planificación adecuada de proyectos de software. Para iniciar presentaremos una pequeña definición de proyecto, el cual la definen como una asociación de esfuerzos limitado en el tiempo con un objetivo definido, que requiere del acuerdo de un conjunto de especialidades y recursos. También se puede definir como una organización temporal con el fin de lograr un propósito específico. Cuando los objetivos de un proyecto son alcanzados, se entiende que el proyecto está completo. En términos de proyectos informáticos, estos se caracterizan por el impacto directo e indirecto que provocan en toda la organización, la casi inevitable existencia de relaciones con otros proyectos informáticos, el estar altamente propensos a sufrir de obsolencia, especialmente tecnológica, y la intensa participación de recurso humano en distintas áreas durante su desarrollo. Para la definición de proyectos informáticos, se ha hecho un esfuerzo en identificar y estandarizar las etapas que lo conforman. Basándose en metodologías bien definidas, se han desarrollado herramientas computacionales que permiten asistir su gestión en forma automatizada. Es así pues como al interior de este video presentaremos las etapas que conforman esta metodología para planificar y desarrollar proyectos de software satisfactoriamente. Nuestro segundo ítem de nuestro video son los elementos de definición. Teniendo en cuenta la definición anterior de proyectos, es posible representarlo en el eje del tiempo con la duración requerida para lograr el objetivo establecido. Esto se comienza en un instante hasta finalizar en un momento, donde el periodo representa la duración esperada del proyecto. Al interior de la planificación de un proyecto, es importante establecer el instante de inicio y el instante de finalización, esto a fin de obtener la duración esperada de este proyecto para asimismo más adelante asignar tareas cronológicamente. Al momento de definir un proyecto, se debe tener en cuenta los siguientes elementos que se definen a continuación. El primer elemento que definimos es el cliente, que corresponde a la persona a quien va dirigido el resultado del proyecto. Generalmente, ellos presentan un problema que requiere solución. Nuestro segundo elemento corresponde a usuarios, el cual es las personas o la persona que utilizará el sistema o parte de él. Otro de ellos es el inicio, que corresponde al momento en el que se expresada la necesidad específica en el cliente. Término, momento en el que se cumple el resultado definido tanto en costo, oportunidad, calidad o desempeño técnico. Otro de estos elementos es el costo. Este es el recurso o insumo entrante al proyecto, expresado generalmente en dinero. El tiempo es el recurso que origina una secuencia y luego un programa. Es transformable en costo y se incorpora al proyecto en dos dimensiones: la duración del esfuerzo y el momento en el que se está realizando. Otro de los elementos es el desempeño técnico. Este tiene como característica los resultados expresados a través de un prototipo, gráfico, índices y funcionamiento fiable en términos de los objetivos intermedios y del objetivo final. Nuestro último elemento corresponde al jefe del proyecto, quien es la persona responsable del proyecto. Este tiene como la función de ser el encargado de la dirección del proyecto, su planificación y el control de los costos, recursos, programas y la satisfacción del cliente. Ahora empezaremos a presentar cada una de las etapas de la gestión de proyectos e iniciaremos con una pequeña introducción a la gestión de proyectos. A medida que la tecnología evoluciona, esta se encuentra en un constante cambio en la manera de gestionar las actividades dentro de la organización, en áreas de estrategia o de operación, así como desde 1950, cuando las organizaciones empezaron a utilizar sistemáticamente técnicas y herramientas de dirección de proyectos en proyectos complejos de ingeniería. Es por ello que aparece el término y el estudio por la gestión de proyectos. La gestión de proyectos es una disciplina
de gestión que se está implantando de forma generalizada en el entorno empresarial y que consiste en la aplicación de conocimientos, metodologías, técnicas y herramientas para la definición, planificación y realización de actividades con el objetivo de transformar objetivos o ideas en realidades. De forma general, se puede considerar a la gestión de proyectos como una aproximación sistemática y estructurada a cómo las organizaciones gestionan sus actividades no recurrentes. A lo largo de este documento abordaremos los conceptos principales de la disciplina de dirección de proyectos para crear software de una manera organizada y de calidad. Como lo mencionamos anteriormente, la gestión de proyectos es un proceso continuo. Es así que este proceso requiere de una estrategia global apoyada por herramientas de trabajo que incrementen la productividad. El propósito de planificar y controlar es proveer una propuesta uniforme para el desarrollo y la administración de los proyectos. Los planes deben apoyar los niveles estratégicos, tácticos y operacionales de las organizaciones con el fin de alcanzar las metas corporativas de largo, mediano y corto plazo. A través del ciclo de vida de un proyecto se conforman dos estrategias de actividades a realizar y que se encuentran directamente relacionadas. Estas dos categorías corresponden a las actividades de gestión y las actividades de desarrollo del sistema. Esta primera categoría son aquellas relacionadas con la administración de las organizaciones, personas, sistemas y procedimientos comprometidos en el proceso de planificación y construcción del sistema. La planificación del proyecto, junto con las actividades de control, es iterada para cada fase del proyecto y provee una estrategia de administración con la cual las actividades de desarrollo del sistema son estimadas, programadas y ejecutadas. La segunda categoría corresponde a las actividades de desarrollo del sistema, las cuales se centran en el desarrollo mismo. Las metodologías de desarrollo están típicamente organizadas en distintas fases, agrupadas en áreas funcionales de estudio, diseño, construcción, basadas en una estructura de partición del trabajo. La administración y planificación de proyectos requiere de la integración de dos modelos implícitos de trabajo, usualmente no reconocidos, los cuales corresponden a el modelo de administración y el modelo de desarrollo. Es así pues como ahora veremos algunas definiciones de institutos y agrupaciones que se dedican al estudio de la gestión de proyectos, como es la proporcionada por el Instituto de Gestión de Proyectos en el año 2013, la cual la define de la siguiente manera. La gestión de proyecto, entonces, es el uso de conocimientos, habilidades y técnicas para ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente. Se trata de una competencia estratégica para organizaciones que les permite vincular los resultados de un proyecto con las metas comerciales para posicionarse mejor en el mercado. Asimismo, la proporcionada por la Asociación para la Gestión de Proyectos en el año 2013 la define como: la gestión de proyecto se enfoca en controlar la introducción del cambio deseado. Esto implica comprender las necesidades de los grupos de interés, planificar qué se necesita hacer, cuándo, por quién y bajo qué estándares, crear y motivar al equipo, coordinar el trabajo de diferentes personas, monitorear el trabajo que se realiza, gestionar cualquier cambio del plan y alcanzar resultados satisfactorios. Otras definiciones típicas incluyen los procesos de diseño e implementación necesarios para finalizar un proyecto a tiempo dentro del costo y al nivel de desempeño requerido. También la organización, la planificación y el control de un proyecto requeridos para finalizar a tiempo dentro del costo y el nivel de desempeño requerido. Estas últimas dos definiciones son una ampliación y complementación de las dos anteriores, puesto que ya se empieza a tener en cuenta factores como control de costos,
tiempo y desempeño. La mayoría de los autores de literatura de gestión de proyectos concuerdan en que la gestión de proyectos se trata de establecer y después alcanzar o superar objetivos de tiempo, costo y desempeño. Algunos autores también incluyen la variable de seguridad y riesgo, pues la necesidad económica conduce cada vez más a los proyectos hacia estados de riesgos más y más alto. Ahora veremos 8 características importantes para destacar en términos de la gestión de proyectos. La primera es la complejidad, que define un proyecto. Tiene la naturaleza compleja, que puede venir derivada por la dificultad de las tareas que hay que realizar, por la necesidad de coordinar diversos recursos o por los riesgos que lleva implícitos y que no siempre son fácilmente predecibles. Otra característica es no repetitividad. Un proyecto es, por definición, único e irrepetible. Al no existir la posibilidad de clonar los proyectos, esto requiere un esfuerzo importante de gestión y dirección. Es decir, un proyecto, por similar que parezca, no puede tener la misma planificación que otro proyecto, puesto que puede tener aspectos similares, pero la organización al cual va a ser aplicado va a ser totalmente diferente. Otra característica se define como grupal. Los proyectos requieren la participación de diferentes personas. Estas suelen tener perfiles profesionales diferentes e incluso pueden estar adscritas a distintos departamentos o empresas, por lo que se supone una dificultad añadida sincronizar no solo las tareas que deben realizar, sino también la gestión de las necesidades y las expectativas de cada una de ellas. Otra característica es la de objetivo claro. Un proyecto tiene un resultado final que puede ser claramente definido y cuantificado. Es decir, a la hora de iniciar la planificación se debe definir un objetivo claro en el cual pueda ser definido, se encuentre definido claramente y sea cuantificado. La coordinación de actividades. Si el camino para alcanzar tu objetivo fuese la línea recta, no se llamaría un proyecto. Un proyecto podría parecerse más a un cruce de carreteras con varios carriles, en el que se tiene que tomar decisiones sobre qué vehículos cruzar, quién espera, a qué velocidad debe incluir, quién no está en condiciones de seguir, qué vehículos tiene prioridad sobre el resto, etc. Entonces en esta vemos que la coordinación de actividades dentro de una gestión de proyectos no se va a realizar de forma lineal, puesto que siempre se va a tener que tomar decisiones sobre el camino a seguir, cómo se va a realizar, los tiempos, las tareas, quién va a realizar esas tareas, etc. La limitación de recursos. Si para hacer todo lo anterior dispusiéramos de recursos ilimitados, podríamos atrevernos a decir que casi no tendría ni gracia. Es decir, esta limitación de recursos lo que nos permite es enfrentarnos a unas restricciones reales de alcance, tiempo y costo, puesto que con estas limitaciones de recursos se asegura que el desarrollo de ese proyecto de software va a estar soportado dentro de unas fechas, unos requerimientos y dentro de un costo ya establecido, y se supone que con la planificación no hayan desfases en tiempo ni mucho menos sobrecostos en las actividades. El marco temporal define que los proyectos caducan. Ellos tienen una fecha de comienzo y fecha de finalización. Eso es uno de los motivos que hace que aumente su complejidad y que obligue a que se gestione adecuadamente. Y la última característica es el resultado único. Un proyecto implica un resultado único. Si se repite exactamente igual para obtener el mismo resultado en otro proyecto temporal o en otro sitio, no es un proyecto. Eso se llamaría producción. Es decir, cuando se desarrolla un proyecto para aplicarlo de diferentes formas en otros sitios o de forma temporal,
Ya este proyecto deja de ser un producto para convertirse en un producto de producción, puesto que va a permitir, con base a uno inicial, generar otros y evitar una nueva gestión de ese proyecto. Ahora veremos los objetivos de la planificación de proyectos de software. El principal objetivo de la planificación en proyectos de software es ordenar el qué hacer durante el proyecto y asignar adecuadamente los recursos y tareas para cumplir los objetivos propuestos. En general, para realizar una planificación se definen los siguientes objetivos: organizar el qué hacer del proceso de desarrollo de software, minimizar el tiempo y costos involucrados, maximizar el uso de recursos disponibles, establecer hitos del proyecto, medir el avance, mejorar la comunicación y, por último, obtener soporte técnico, de gerencia y político. La planificación es una tarea que se desarrolla al inicio del proyecto, pero rige el resto de las fases. Una buena planificación inicial ayudará a que las metas propuestas se cumplan y que los eventuales inconvenientes sean abordados de mejor forma. Ahora veremos el ciclo de planificación. El ciclo de planificación de proyectos de software inicia desde los requerimientos, lo cual hace desprender las siguientes etapas. Negociación de compromisos. Los jefes de proyectos, clientes o usuarios llegan a un acuerdo de los compromisos que establecen en base a los requerimientos del software. 2. Descomposición de requerimientos. Representa jerarquía de componentes o de procesos. La jerarquía de componentes hace énfasis en identificar cada uno de los componentes del software y cómo estos se están relacionando. Tercero, estimación del tamaño de un producto de software. Una vez se establecen las métricas de medición para las líneas de código, puntos de definición o puntos de objetos, se usan los componentes que fueron descompuestos en los requerimientos y se establece el tamaño total del producto del software. Cuarto, estimación de recursos. El tamaño del producto de software sirve de base para estimar esfuerzo, persona hora y hombres hora, tiempo y costo de desarrollo. Los modelos empíricos de estimación de costos de software cumplen ese propósito. La estimación de recursos puede hacerse en el ámbito de proyecto, de fases y de actividades y tareas. El desarrollo de itinerario del proyecto. Este se distribuye el esfuerzo estimado dentro del marco de tiempo establecido. El término de fase o actividades. El término de cada fase o actividades se establece formalmente y define un hito o un producto. La generación y entrega de productos. En ciertas partes del itinerario es necesario que la actividad de generar el producto sea explícita. Generalmente el proyecto de software es un producto que conlleva un informe. Y por último, puntos de control o hitos del proyecto. Generalmente los costos son muy altos y el itinerario demasiado largo. En este caso se requiere volver a la negociación de compromisos y replanificación si es necesario. Bueno, hasta acá tenemos ya la parte introductoria y contextualización de la gestión de proyectos de software, ya después de haber visto sus características, definición, ciclo, etcétera. En el siguiente video ya entraremos a especificar el contenido del plan de proyecto, en el cual especificaremos y haremos una pequeña descripción de cada una de las etapas que se define para desarrollar un proyecto.